Nos vamos a embarcar en una historia de mentiras, de envidias, de sexo, de poligamia, de celos, de decepciones. Parece una telenovela, ¿verdad? De media tarde. Pero lo que alegra este capítulo en Génesis capítulo 29 es el amor de una persona hacia otra. Es el amor de Jacob por Raquel, a quien amó desde el primer momento que la vio en Harán. El suyo fue un gran amor. Así que a pesar de las dificultades de todos esos años, lo de ellos fue una gran historia de amor. En realidad esta es la primera verdadera historia de amor en la Biblia. Hay otras como la de Ruth y Booz, la de Salomón y la novia del Cantar de los Cantares, pero ninguna de las primeras historias de Génesis es presentada realmente como una historia de amor. No tenemos ningún detalle romántico acerca de Adán y Eva, o de Abraham y Sara, o hasta Isaac y Rebeca. Aunque hay que reconocer que el viaje de Abraham para encontrar a Rebeca tiene mucho de romance, ¿no? De aventura. Con Jacob la historia fue distinta. Jacob amó a Raquel desde el principio y trabajó duro para ganársela como esposa. Siguió amándola para el resto de su vida. Génesis capítulo 29, versículo 1. Antes de meternos en este capítulo, vamos a situarnos, vamos a presentar algunos antecedentes. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. A pesar de que eran mellizos, Esaú nació primero y por lo tanto se merecía la bendición del primogénito. Hemos mencionado también en una ocasión, en esta sección de personajes bíblicos, que Isaac amó más a Esaú y Rebeca amó más a Jacob. Uno de los mensajes o de los tips que dijimos al respecto sobre este tema fue que un padre no puede tener preferencias. Un padre no puede amar más a un hijo que a otro. Los tiene que amar por igual. Y vemos en esta historia cómo Isaac ama más a Esaú, porque Isaac vio que su hijo era más activo, era cazador, y Rebeca amó más a Jacob porque Jacob era una persona más tranquila. Veo más a Jacob como ayudando más a su madre. Muchos años después, cuando Isaac ya estaba viejo y medio ciego, le quiso dar la bendición a Esaú, su hijo mayor, pero Jacob lo engañó. Se hizo pasar por su hermano y el pobre Isaac, sin saberlo, le dio la bendición a Jacob. Esaú, furioso, quería matarlo, así que Jacob no le queda otra que salir corriendo a Mesopotamia, donde vivían los parientes de su madre. Jacob estuvo fuera de su casa por 20 años, y cuando Dios se le aparece en Betel, le promete bendición, le promete bendecirlo y protegerlo por donde fuera. Y Dios cumplió su promesa. Dios le facilita el camino para poder encontrar a la familia de su madre. Le da una esposa, a decir verdad, bueno, le da 2, y no solo lo bendice con 12 hijos, sino que también lo prospera económicamente. Y cuando llegó el momento de regresar a su casa después de 20 años, Dios lo ayuda para que su partida sea vista con buenos ojos por parte del suegro, y también para que se reconcilie con su hermano después de tantos años. Esta es un poquito la introducción a este capítulo 29 de Génesis, para ponerte un poquito en situación. Vamos a leer versículo 1, Génesis 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Esto significa literalmente que Jacob levantó sus pies. En hebreo la idea era de pies felices y contentos. A lo que Jacob se dirigía a Harán lo hizo con pies felices y contentos. Lo hizo con entusiasmo. Y entusiasmo significa estar lleno de Dios. Su encuentro con Dios en Betel cambia su vida radicalmente. Un encuentro con Dios, el dador de alegría, la fuente de toda felicidad, se manifiesta en un caminar distinto. Un encuentro con Dios cambia tu vida por completo. Hubo un cambio radical en la vida de Jacob. ¿Has tenido tú un encuentro personal con Dios? ¿Has entregado tu vida a Cristo? Si lo has hecho, gloria a Dios, sírvele, sirve a los demás. Si todavía no lo has hecho, hoy es un buen día.
A pesar de que Jacob había sido salvado en Betel, todavía no había sido subyugado. El proceso de subyugación tomaría 20 años más. Jacob sabía de memoria la historia de cómo su madre Rebeca le había sido revelada al sirviente de Abraham cuando éste llegó a Mesopotamia. Y cómo Rebeca se había ofrecido a darle de beber a sus 10 camellos, tal como el sirviente había orado. Rebeca era la esposa designada para Isaac, y Jacob sabía que la providencia de Dios se había llevado a cabo en un pozo. Los pozos siempre habían sido lugares muy significativos en la vida de su padre. Los pozos en la Biblia son lugares de conversación, de charla, de encuentros. No solo Isaac y Rebeca. Tenemos el ejemplo de Jesús y la mujer samaritana. ¿Dónde fue? En un pozo. Seguro que las expectativas de Jacob aumentaron, porque lo primero que vio fue un pozo. ¿Sería este el momento en que Dios cumpliría la promesa que le había hecho en Betel? Versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Versículo 4. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Él les dijo: está bien. He aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Qué interesante, ¿verdad? Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. En Betel, Jacob aprendió cómo era Dios. En Harán aprendería cómo era el hombre. Hasta el momento, Jacob había sido el hijo de un jefe muy rico e influyente. El muchacho con muchos sirvientes a su disposición. Pero ahora todo era diferente. Ahora estaba en una tierra extraña. Ahora él era el extraño, era el ajeno, era el extranjero. Él buscaba abrirse camino entre hombres que no tenían ningún interés en él. Sin embargo, sabiendo que la presencia de Dios iba con él como garantía, como favor, como seguridad, Jacob se encontró valientemente con los pastores. Pastores que le hablaron de Raquel, el nombre que lo iba a cautivar para el resto de su vida. Versículo 7. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentadlas. Versículo 8. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Yo me hago una pregunta. ¿Podría Jacob estar tratando de quitar a los pastores de encima, quitárselos del medio para poder quedarse a solas con Raquel? Hazte la pregunta. ¿Por qué quería que Jacob se fueran los pastores? Uno puede pensar eso. A lo mejor Jacob quería que se fueran todos para tener un tiempo con Raquel, un tiempo para hablar con ella. Y es que a veces estamos más seguros a solas hablando con una persona que cuando hay mucha gente, ¿verdad? O mejor dicho, cuando hay mucha gente y estás hablando con una persona que te atrae, te da mucha vergüenza, ¿verdad? Que haya mucha gente alrededor. Te sientes como observado, ¿no? Estás más cómodo hablando a solas con ella. A lo mejor Jacob pretendía eso, que no hubiera tanta gente, que no hubiera tanto ruido para poder hablar tranquilamente con Raquel. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob tenía ojos para Raquel. Lo que me llama la atención es que el autor de Génesis, el que ha escrito
este libro, dice que Jacob notó primero a Raquel y luego a las ovejas que ella cuidaba. Lo acabamos de leer, versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, primero le llamó la atención ella, no el rebaño de ovejas. Jacob también era pastor. Así que hubiera sido natural que notara, que observara las ovejas. Pero primero fue cautivado por Raquel. Jacob no era diferente a los chicos de hoy. Nosotros muchas veces primero nos fijamos en la chica y luego nos fijamos a lo mejor en el coche que está manejando, en el trabajo que realiza. Hay otros que primero miran la posesión, el dinero, la economía y luego a la persona. Pero aquí tenemos a Jacob que observa primero a la mujer, a Raquel, y luego se fija en su trabajo, en el rebaño. El encuentro entre Jacob y Raquel fue de Dios, y fue su providencia que hizo que se vieran por primera vez. ¿Y dónde? Al lado de un pozo. Desde el momento en que Jacob vio a Raquel, quedó enamorado. Se quedó enamorado para siempre. Muchos años antes, Rebeca le había dado de beber a los camellos de su futuro esposo. Y aquí su hijo le da de beber a las ovejas de su futura esposa. Versículo 11. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Qué interesante, ¿verdad? Y Jacob dijo a Raquel que era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Este es el único sitio de la Biblia que leemos que un hombre besa a una mujer, que no es su esposa o su madre. Jacob estaba simplemente emocionado. Acababa de conocer a su prima. Ella era parte de su familia. Solo el hecho de haber llegado a Harán había sido una hazaña extraordinaria. Así que él besó a la prima, como más tarde besaría al tío, al padre de la prima. Sin duda Jacob vio este encuentro como el comienzo del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en Betel. Y continuando con la historia, versículo 13, oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Labán no conocía a Jacob, pero sí sabía que Jacob venía de una familia rica. Lo pudo notar por los regalos que recibió de ellos antes de que su hermana Rebeca se casara con Isaac. Cuando Jacob le dijo a Labán todas estas cosas, su entusiasmo se enfrió. Olvídate de los 10 camellos. Jacob no tenía ni un burro. En cuanto a oro, nada. Y cuanto más hablaba, más se hundía el pobre. Labán se dio cuenta que Jacob estaba a su merced, estaba a su disposición. Labán explotó a Jacob. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Dos hermanas, 2 mujeres, un hombre. Algunos comentaristas dicen que ojos delicados significaba que Lea no podía ver muy bien. Otros dicen que Lea tenía ojos preciosos, pueden ser azules, verdes, no lo sabemos. No eran tan aceptados como los ojos marrones de esa cultura, que era lo típico. Una persona morena, pues oye, el tipo de color de ojos, más del 80-90% pues sería marrón, ¿no? Ojos delicados. Otros dicen que sus ojos dulces eran su mejor rasgo. Otros dicen que al estar cubierta con un velo, lo único que se veía eran sus ojos.
qué se refiere ojos delicados? ¿Qué respuesta darías tú a este dato? Déjalo en comentarios. Ojos delicados. ¿Tenía una bonita mirada? ¿Tenía una mirada triste? ¿Tenía unos ojos bonitos? Sin embargo, Raquel era la linda de cara, era la que tenía un buen cuerpo. Así que físicamente era la más deseable de las dos. Y Jacob, versículo 18, amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Fíjate, 7 años trabajando, luchando por el amor de Raquel. Le parecieron como pocos días porque la amaba. Cuando tú y yo trabajamos para el Señor, el tiempo pasa rápido. A mí me pasa eso. Yo disfruto trabajando en radio. Y empiezo a las 8 de la mañana. Y como vivo apasionado por mi trabajo, porque me encanta la radio, lo creas o no, la mañana se me pasa deprisa, rápido, porque disfruto lo que hago. Si tú disfrutas del trabajo donde estás, el tiempo se pasa rápido. Si tu trabajo para ti te parece aburrido, monótono, una rutina, las horas van a pasar muy despacio. Pero si vives apasionado por tu trabajo, si disfrutas tu trabajo, ese tiempo pasa rápido. Y a Jacob la espera le pareció muy poco. Le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque sabía que tenía el premio. Sabía que si se esforzaba, si trabajaba, si luchaba por Raquel, iba a conseguir su amor. Aquí hay algo maravilloso en el amor de Jacob por Raquel. Era un amor paciente, como deberían ser los grandes amores. Jacob trabajó 7 años por Raquel. Y hoy en día la gente de nuestro mundo quiere satisfacción instantánea. 7 días parecen siglos para algunas personas. Sin embargo, aquí leemos que Jacob sirvió durante 7 años para conseguir a Raquel, pero que le parecieron solo unos días por el gran amor que sentía por ella. El número 7 era y es el número sagrado por los antiguos hebreos. La palabra 7 es usada muchas veces en la Biblia. Simboliza perfección, plenitud, abundancia, consumación, descanso. ¿Podría ser que 7 años le parecieron a Jacob solo unos pocos días? Porque el suyo era verdadero amor. Mientras que 7 días parecen años a mucha gente de día hoy. ¿Por qué? Porque no tienen idea de lo que es el verdadero amor. Cuando Jacob vio a Raquel, no tuvo ojos para nadie más. Hay una gran diferencia entre el amor y la lujuria. El amor da, la lujuria quita. El amor espera, es paciente. La lujuria no espera. La lujuria es presión, la lujuria dice ahora, el amor dice no. Y Jacob vio que la promesa de Dios de protegerlo, de proveerle, se estaba cumpliendo. Dios estaba dirigiendo su camino, pero no exactamente como él esperaba. Jacob necesitaba solidez. Jacob necesitaba ser podado. Necesitaba ser tratado por Dios. Jacob necesitaba un espíritu compasivo. Necesitaba sentir algo de dolor. Recordar que Jacob significa usurpador. Jacob era un engañador. Engañó a su padre Isaac. Engañó a su hermano Esaú. Era un engañador. Necesitaba ser humillado por Dios. Necesitaba más dimensión en su personalidad. Necesitaba crecer en fe. Necesitaba dejar de confiar tanto en sí mismo. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado?
Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar. Fíjate lo que le dice Labán: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también a la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella. Labán, haberle explicado un poquito a Jacob cómo era la situación. Jacob podría haber dicho: oye, habérmelo dicho de un principio y no hubiera pasado nada. Ahora llega el tiempo, me emociono, estoy a punto de recibir a Raquel y me das el cambiazo. Evidentemente Labán usó el velo de la novia. Usó el tiempo, lo tarde de la hora. Y probablemente todo el vino que tomaron para hacer el cambio. Porque Jacob no se dio cuenta hasta que la vio al día siguiente. ¿Por qué no se dio cuenta Jacob de que era Lea y no Raquel? Por eso mismo. Podría ser por el velo de la novia, porque estaba oscuro, porque a lo mejor se había excedido con el vino, la habían emborrachado. Pueden ser alguna de estas opciones. Y Labán se sale con la suya. Imagínate el susto que Jacob se debió de haber pegado al ver la cara de Lea, la de ojos delicados, que dice la palabra que era lo único que llamaba la atención, los ojos delicados. De esto hemos hablado alguna vez. Hemos hablado del significado de Lea. Lea significa vaca. Y curiosamente Raquel significa oveja. Y no voy a decir que Lea era una vaca, ¿no? Pero es curioso que haya esa diferencia, que esos nombres tengan significados diferentes, vaca y oveja. Y además dice, para más detalle, que Lea tenía ojos delicados y Raquel tenía un hermoso semblante. Era bonita de cara, tenía un buen cuerpo. Lea, por el engaño de su padre, le había robado la bendición a su hermana. Isaac había bendecido a Jacob creyendo que él era Esaú y ahora Jacob se casa con Lea creyendo que era Raquel. En el momento que descubrió el engaño, ¿se acordaría Jacob de cómo le había robado la bendición a su hermano? Cubriéndose con esa piel dura, peluda, oliendo a venado y haciéndose pasar por su hermano Esaú. ¿Se acordaría? Dijo Jacob: esto me está pasando a mí porque yo lo he hecho en el pasado. ¿Sería este el justo castigo de Dios por haber engañado a mi padre? Hay una justicia poética en el trato de Dios con los hombres. De la misma manera como tratamos a otros, de la misma manera seremos tratados. Y Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. A todas las acusaciones de Jacob, Labán simplemente contestó: mi querido sobrino, aquí nosotros respetamos los derechos del primogénito, los derechos de la hija mayor. Esto le cayó como un jarro de agua fría. Él no había respetado los derechos de su hermano mayor. Así que había que darle al mal tiempo buena cara. Gustara o no gustara, Jacob se había casado con Lea, de acuerdo a las costumbres del país. El matrimonio había sido consumado. Así que Labán le dice, tratando como de calmarlo: cumple con su semana. Y luego te podrás casar con Raquel también, pero por 7 años más de trabajo. ¿Ustedes creen que Jacob le iba a decir que no? Él amaba, él deseaba a Raquel desesperadamente. Y así es como Jacob termina con 2 esposas. Versículo 28. Él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija a su sierva Bilha por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Siguiendo las costumbres de la época, Jacob terminó su semana con Lea, al pie de la letra, pero lo hizo no de corazón, porque realmente Jacob no amaba a Lea. Jacob amaba a Raquel, era el amor de su vida. ¿No es maravilloso presenciar una bonita boda? ¿Hay algo más elegante que un matrimonio? Las familias, los invitados, el banquete,
la ceremonia, los anillos, la madrina emocionada. Pero nada puede compararse al momento en que la novia entra al lugar caminando, blanca, radiante, del brazo del padre. Él se la entrega al novio para que juntos comiencen una nueva vida. Esto es emocionante. Era el momento que Jacob tanto había soñado. Era como si le hubieran dado el mejor regalo del mundo, su novia en toda su belleza. Y el apóstol Pablo usa estas mismas palabras para describir a la iglesia. Una novia en toda su belleza. Efesios capítulo 5, verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una vez más vemos a Jesús en Génesis, el novio que ama a su novia. Jesús murió por una novia. Murió para poder casarse con ella. Todos estamos esperando el día en que el novio verá a su novia, el día en que Cristo nos reciba en su gloria, su iglesia, nosotros. Jesús es amor y su amor es increíblemente paciente. Jacob amó a Raquel desde el momento en que la vio. Trabajó por ella 7 años y luego otros 7 años más. Jesús nos amó desde toda la eternidad, y su amor por nosotros lo llevó hasta la cruz del Calvario. La iglesia es como la perla de gran valor. Jesús compró esa perla con su propia vida. Eso es lo que le da valor a la iglesia. Cristo la consideró de tal valía que vino desde muy lejos, desde el mismo cielo, para buscarla, para dar su vida por ella. El amor de Jesús sobrepasa todo entendimiento. Jesús te ama. Hermano, hermana que estás escuchando este mensaje, Jesús te ama. Te ama aun cuando tú no te sientas bello, bella. Te ama cuando nadie más te ama. Otros te abandonan. Otros se divorciarán de ti. Otros te ignorarán, pero Jesús siempre te amará, pase lo que pase. Él dejó las riquezas del cielo, las alabanzas de los ángeles, la comunión íntima con su Padre para pagar el precio máximo por ti. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la iglesia, la novia, no es bella. Nosotros vemos las calumnias, vemos las peleas, vemos las divisiones, de hecho las causamos en muchas ocasiones. El cielo también ve eso. Pero el cielo ve mucho más. El cielo ve a la iglesia santa, limpia en Cristo. El cielo ve a la iglesia ascendiendo al cielo. El cielo ve a la novia vestida con la belleza de Jesús. Volviendo a la historia, apenas se casó Jacob con Raquel, se olvidó de Lea. Se dedicó totalmente a Raquel. Jacob puso a Lea a un lado y la trató como si no existiera. ¿Se imaginan cómo se sentiría la pobre Lea? De ahí viene que luego Jacob tuviera preferencias con los hijos. Recuerda que los hijos de Raquel fueron Benjamín y José. Y para Jacob estos 2 hijos eran los favoritos. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de Raquel. Porque fueron los 2 hijos que Raquel le dio a Jacob en su vejez. Por eso había rivalidades entre Benjamín, José y los otros hermanos, porque los otros hermanos eran de otras esposas a las que Jacob no amaba como amaba a Raquel. ¿Entiendes un poquito por qué viene la rivalidad entre los hermanos de José y el mismo José? Ese puede ser un punto. Jacob se dedicó solamente a Lea. Jacob no consideró a Dios en este asunto. Dios amaba a Lea tanto como a Raquel, y es por eso que Dios tomó cartas en el asunto. Y tú dirás, ¿cómo es posible esto? No permitió que Raquel tuviera hijos, pero sí permitió que Lea los tuviera.
En una cultura en que los hijos, chicos grandes y saludables, para mantener al padre, para aumentar el negocio familiar, para traer buenas dotes de la casa, eran esenciales la posición de un hombre en su comunidad. Así que Jacob aprendió la lección. Si Jacob quería tener hijos, tendría que tenerlos con Lea, ya que no iba a tenerlos con Raquel. Y Jacob quería hijos. A pesar de que Lea tenía las llaves de la casa de Jacob, Raquel tenía las llaves de su corazón. Esto es interesante. A pesar de que Lea parecía haber influenciado su juicio, Raquel nunca dejó de tener su amor. Lea le dio a Jacob 6 hijos, fuertes, bien formados. Raquel fue la madre de solo 2, pero Jacob quiso más a los hijos de Raquel que a los hijos de Lea. Preferencias. ¿Eres padre? ¿Eres madre? No tengas preferencias a la hora de amar a tus hijos. Ámalos por igual. No tengas preferencias. ¿Por qué? Porque si no, uno de ellos va a tener rechazo contra ti. Va a tener rechazo contra ese hermano o hermana. Jacob es considerado uno de los grandes amantes de la Biblia, por el amor puro, romántico, constante que tuvo por Raquel. Pero la Biblia no nos dice si este amor tan ardiente y profundo fue correspondido. La Biblia no hace referencia al amor de Raquel por Jacob. No tenemos ningún récord de alguna pena que haya sentido o que se haya quejado al descubrir que su hermana había tomado el primer lugar en la vida de Jacob. No. Quisiéramos pensar que el amor de Raquel por Jacob fue romántico, como el de él por ella. ¿Por qué? Porque ella también estuvo esperando a Jacob. 14 años. Raquel podía haber puesto su visión en otro hombre. No voy a esperar 14 años por Jacob. Todos esos años Raquel esperó a Jacob. Y seguramente le parecieron solo unos días, por el amor también que sentía por Jacob. Ahora viene un tema que brevemente vamos a tocar antes de terminar la reflexión. Retrocedamos hasta el principio y veamos lo que Dios dijo o no dijo acerca de los matrimonios múltiples. Hoy en día estamos viendo esto en nuestra sociedad. Hombres y mujeres que se casan, pero que después pueden seguir conociendo a otras mujeres, teniendo relaciones con otras mujeres, aún estando casados. Un caso muy reciente, el de Piqué y Shakira. Un caso muy reciente, el de muchos actores. Will Smith y su esposa. Están casados, pero también pueden tener relaciones con otras personas, con otros hombres, con otras mujeres. La historia de la creación dice que Dios creó solo una esposa para Adán y dejó bien claro para todas las generaciones por venir que él tomara una esposa extra. Si él tomara una esposa extra, estaría yendo contra los designios de Dios. Es decir, que si Adán se hubiera casado también con otra mujer, estaría en contra de los designios de Dios. Génesis capítulo 2, verso 24. Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El estándar bíblico para el matrimonio es que este sea una relación monógama, en la cual un hombre y una mujer comparten la vida completamente dedicados el uno al otro. Y Jesús también recalca que la intención de Dios para el matrimonio es que sea para toda la vida. El sexo es un regalo de Dios, pero es su voluntad, su propósito, que la unión sea expresada exclusivamente dentro del matrimonio, hombre y mujer. Cuando desobedecemos a Dios, estamos pecando contra Él. Y a pesar de la poligamia, que era practicada por algunos en el Antiguo Testamento, monogamia había sido siempre el ideal de Dios para la humanidad. También el Nuevo Testamento nos enseña claramente que el adulterio es una violación a los votos del matrimonio. Y en este capítulo que estamos leyendo, Jacob fue embaucado, engañado a tener una relación polígama que resultó siendo un desastre. Es verdad que los reyes hebreos que vinieron después fueron polígamos también, pero también sus matrimonios también fueron un desastre.
Jacob terminó siendo un polígamo de facto, es decir, que no fue su culpa. No fue elección suya. Pero hay una especie de justicia natural cuando la víctima el victimario se convierte en víctima. Jacob tuvo que tomar de su propia medicina. Lea, la esposa no amada, se aprovechó de su hermana, haciéndose pasar por ella en la noche de su boda, teniendo relaciones sexuales con su novio. Las dos hermanas, esposas, eran mal habladas, eran chillonas. Ambas usarían los nacimientos de sus propios hijos y el de los hijos de sus respectivas criadas, Zilpa y Bilha, para airear sus emociones, ya sea para celebrar o para gozarse maliciosamente. Me recuerda un poquito a Ana, como Penina, sabiendo que Ana no podía tener hijos, y ella sí empieza a reírse, a burlarse de Ana. Mira, yo puedo tener hijos con tu esposo y tú no. Esto era un desastre. Múltiples esposas, múltiples nacimientos, odio entre hermanas, odio entre hermanos. A pesar de todo esto, vemos aquí el comienzo de las 12 tribus de Israel, de un padre y de 4 madres: Raquel, Lea, Bilha y Zilpa. Dios le había dicho a Jacob en Génesis 28:14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que a pesar del pecado y la poligamia que había envuelto el matrimonio de Jacob, Dios comienza a obrar sus propios propósitos. Raquel andaba desesperada. Como la esposa preferida de Jacob, ella pensó, y con toda razón, que ella sería la matrona, la que cumpliría las promesas de Betel. Además, en el contexto de esta cultura, la esterilidad no era vista con compasión, al contrario, era despreciada. Raquel podría burlarse de Lea porque ella no tenía el amor de su esposo, pero Lea se burlaba y se vengaba por la esterilidad de su hermana. Aquí tenemos 2 esposas desesperadas, una desesperada por amor y la otra desesperada por hijos. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 6, verso 24. Nuestros corazones han sido formados de tal manera que no podemos estar enamorados de 2 hombres a la vez. Creemos que podemos. El mundo nos dice que podemos tener relaciones abiertas con otras personas, que me puedo casar con una mujer, con un hombre, pero al mismo tiempo puedo estar con otras personas. La Biblia dice que no se puede, porque vas a amar a uno y vas a no odiar, pero vas a menospreciar a otro. No puedes servir a 2 señores. No puedes amar a un hijo más que a otro. Metiendo el tema de los hijos por medio, tienes que amarlos por igual. No puedes servir a 2 señores. Y este es el problema de la poligamia o de cualquier otra relación con un hombre fuera del matrimonio. Si una mujer está teniendo una relación en el trabajo o en el ministerio con un hombre que no es su esposo, por muy inocente que sea, se está buscando un problema. Porque Jesús nos enseña que donde una mujer tiene su tesoro, sus pensamientos, sus sueños, allí también estará su corazón. Es por eso que cuando una pareja decide tener consejería matrimonial, una de las primeras preguntas que les hacen es si alguno de ellos está enredado con alguien, o está conversando o compartiendo con alguien, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en cualquier otro lugar. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, no escogió a 6 hombres y a 6 mujeres, escogió 12 hombres. De otra manera hubiera habido problemas entre sus discípulos. Los hombres deben de trabajar con hombres, hablar con hombres, discipular a hombres. Las mujeres deben de trabajar con mujeres, discipular a mujeres, hablar con mujeres. Y esto no es legalismo, esto es sabiduría. Y no quiero meterme ahora en temas controversiales, que sabemos que a mucha gente estos temas, hablas de estos temas y se te echan al cuello.
Las mujeres deben enseñar en la iglesia a otras mujeres. Y no quiero meter el tema de que las mujeres tienen que ser pastoras, porque aquí hemos mencionado que Raquel era pastora, pero de ovejas. Y hoy en día hay muchas mujeres que tienen el título de pastoras, de apóstola. La mujer tiene que enseñar a la mujer. Una mujer no se puede subir al púlpito a enseñar, a predicar a un hombre, porque la Biblia no lo establece. Esto es interesante porque seguramente habrá comentarios sobre este tema y seguramente tú no pensarás lo mismo. Tú no estarás de acuerdo. Pero dime en la Biblia donde había una pastora. Había diaconisas, pero no había pastoras. También podría ser posible que Lea, la menos favorecida de las hermanas, hubiera estado enamorada de Jacob todo ese tiempo, aunque Jacob no lo supiera. Y es posible que ahora él lo entendiera y comenzara a cuidar de ella de una forma verdadera, a pesar de su engaño. Y aun cuando él todavía amaba y deseaba a Raquel, no quería herir a Lea. Seguramente tú has creído en circunstancias difíciles. Todos debemos rechazar el pecado y tratar de vivir una vida honorable, una vida agradable al Señor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Palabras de Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 9. Lea era como la fea, ¿verdad?, en comparación a la belleza de su hermana Raquel. Lo que le faltaba en belleza lo compensaba en su lealtad a Jacob como esposa, como buena madre de sus hijos. Lea estaba mejor preparada que Raquel. Aunque Raquel siguiese siendo el amor verdadero de Jacob, Jacob también honró a Lea, la trató bien. Aunque la situación de Lea era difícil, Dios no cambió totalmente su situación. Pero Dios cambió a Lea. Él le dio gracia para poder vivir en una situación que no era perfecta. Y la lección que podemos aprender de este triángulo amoroso es que las elecciones importantes de la vida no las debemos basar en apariencias físicas solamente. Raquel era preciosa y apenas la vio Jacob se enamoró locamente de ella. Pero fue Lea y no Raquel la que dio a luz a Judá, de cuya línea vendría el Redentor del mundo. La fea de Lea podía haber repelido a muchos, pero Dios la veía atractiva por su belleza interior, belleza que la linda Raquel, la bonita Raquel, no tenía. Hay dos clases de belleza. Una es la belleza que Dios da al nacer, que se marchita como una flor, y hay otra clase de belleza que Dios da cuando, por su gracia, hombres y mujeres vuelven a nacer. Y esa clase de belleza nunca desaparece, pero florece eternamente. Y detrás de una cara poco atractiva hay siempre una buena disposición. Además, Dios no mira la apariencia física, Él mira el corazón. Hoy en día vemos como muchas mujeres guapas se casan con hombres mayores, ancianos, que tú dices, el hombre es feísimo. Pero ¿cómo se ha podido enamorar de un hombre así o de una mujer así? El dinero, la posesión. Sí. Hollywood está lleno de estos matrimonios. Actrices jóvenes, actores jóvenes que se casan con mujeres mayores. Y en muchos casos por el dinero. Porque el hombre a lo mejor o la mujer no son tan bellos. Y se casan por la posesión. Por el reconocimiento. Hay otros casos de que hombres jóvenes se casan con mujeres mayores y sí están enamorados. Hay casos así, yo conozco a hermanos que están casados con mujeres mayores y al revés, y se aman. Pero hoy en día Hollywood, por poner un ejemplo, y nuestra sociedad está así. Personas que se casan con otras por el dinero, por la posesión, por la riqueza. Pero también seguramente hay personas
con esa diferencia de edad, que se casan porque ven en su interior algo diferente. Hoy en día es difícil encontrar una situación como esta, ya que nuestra sociedad se supone que no es polígama. Se supone. Pero Lea es un retrato perfecto de muchas mujeres frustradas, muchas mujeres que son descuidadas, hasta despreciadas por sus esposos. Algunas veces son inocentes de toda maldad, pero muchas veces, como Lea, han actuado mal, así que tienen que cargar con el peso de su culpa, además del reproche. Puede que se hayan acostado con sus maridos antes de casarse, pensando que esta era la única forma de conseguir marido. Pueden haber actuado falsamente, fingiendo ser alguien que no eran. Si esto te describe a ti, espero que te lleve a hacer lo que la pena de Lea aparentemente le llevó a hacer. La llevó a depender del Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, aquí podemos incluir esposos también, con todo el Señor me recogerá. Hay mujeres y hay hombres que desean ser amadas, amados, aceptados. Y muchas veces cuando no recibimos amor, eso nos lleva por caminos peligrosos. La competencia entre Raquel y Lea por tener hijos nos muestra esa lucha dentro de una familia. Los primeros 4 hijos de Lea nacieron uno tras de otro. La historia de estos nacimientos es triste, pero en ellos Dios es reconocido como el dador de vida. Con cada hijo, Rubén, Simeón, Leví, Lea comete el error de pensar que tenía bebés y que Jacob la iba a amar. Ella pensó que estos niños serían la respuesta a sus oraciones. Pero ninguno de estos hijos pudo unir a Lea y a Jacob, al menos no en la forma que ella hubiera querido. Ella quería desesperadamente que el corazón de Jacob se uniera al suyo, pero no fue así. Luego vino Judá, el 4º hijo, el niño con un destino espléndido. Para ahora ya Lea había recobrado su optimismo espiritual. Ella dijo: esta vez alabaré al Señor. Y Dios la honró por eso, ya que los reyes de Israel vinieron de Judá. Y luego en el transcurso del tiempo el Hijo de Dios vino al mundo por medio de la línea de Judá. Y Judá es hijo de Lea y de Jacob. Esto es interesante. Jesús no nació de la línea que viene de Raquel, a pesar de que ella era la que Jacob amaba. Nació de Lea. Acuérdate de esto: si tu matrimonio es parecido al de Lea, Lea ya no inquietaba porque su hermana había monopolizado el corazón de Jacob. Lea había encontrado una salida para su amor. ¿Cuál es? El Señor. Ella no necesitaba a otra gente para que la hicieran feliz. Su alegría y su alabanza estaban con Dios. Raquel no era perfecta, ni Lea, las dos no lo eran. Pero hemos extraído lecciones espirituales directamente de los éxitos y fracasos en las vidas de estas dos mujeres. Y a pesar de lo bueno y lo malo y lo feo de esta historia, el amor de Jacob por Raquel sobresale como una historia de amor de la mejor especie. Pero nada se compara al amor de Jesús por su novia. Esta es la historia de amor más grandiosa que se ha escrito, porque fue escrita en sangre, la sangre de Jesús. 2 mujeres, 2 hermanas, un hombre. Estas son algunas de las lecciones que podemos presentaros. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre este triángulo amoroso? Interesante, ¿verdad?